un sexto integrante que nadie conocía. Un infiltrado que durante meses grabó conversaciones, ubicaciones y movimientos del grupo fugitivo desde adentro. Mientras México lloraba la muerte de 5 músicos ejecutados en Tamaulipas, Omar García Harfuch descubrió que uno de sus propios agentes encubiertos había estado viviendo como músico, tocando en los mismos escenarios, durmiendo en los mismos hoteles. Pero lo que Harfuch reveló ayer va a exponerte la operación de inteligencia más arriesgada de su carrera. Cómo infiltró a un agente federal dentro del mundo de los narcocorridos para desmantelar una red que lavaba 200 millones de pesos mensuales a través de la industria musical. 6 de junio de 2025, 7:45 de la mañana, oficinas de la ESPC, Ciudad de México. Cuando Omar García Harfuch abrió el expediente clasificado que había permanecido sellado durante 8 meses, sabía que estaba a punto de revelar una de las operaciones de inteligencia más complejas que había ejecutado desde que asumió como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El archivo contenía 847 horas de grabaciones de audio, 12.000 fotografías, 340 videos y el testimonio completo de un agente federal que había vivido como músico durante 8 meses para infiltrar el mundo del narcoentretenimiento en la frontera norte. Agente código Acorde, 29 años, exmilitar con formación en operaciones especiales, había aprendido a tocar guitarra, a cantar corridos y a sobrevivir en un mundo donde una canción mal interpretada podía ser una sentencia de muerte. La operación Melodía Encubierta había comenzado en octubre de 2024 cuando la SSPC detectó que los carteles estaban utilizando grupos musicales no solo para lavar dinero, sino para transportar fentanilo en instrumentos modificados, para comunicarse a través de letras cifradas y para reclutar jóvenes durante conciertos. El agente Acorde se había integrado al grupo fugitivo como guitarrista de apoyo. Había vivido en Reynosa, había tocado en los mismos palenques controlados por el Cartel del Golfo. Había ganado la confianza de los verdaderos músicos sin que jamás sospecharan que cada conversación, cada contacto, cada movimiento estaba siendo documentado para la investigación federal más ambiciosa contra el narcoentretenimiento. En ese momento, mientras Harfuch preparaba la conferencia de prensa donde revelaría la identidad del infiltrado, comprendía que estaba a punto de exponer no solo una operación exitosa, sino el precio que pagan los agentes federales que arriesgan sus vidas para desmantelar organizaciones criminales desde adentro. Durante la conferencia de prensa del 6 de junio, Omar García Harfuch reveló por primera vez los detalles de una operación de infiltración que había durado 8 meses y que culminó con el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que movía 200 millones de pesos mensuales a través de la industria musical. El agente código Acorde se integró al grupo fugitivo en octubre de 2024 con una identidad completamente fabricada, declaró Harfuch. Durante 8 meses vivió como músico, tocó en más de 40 conciertos, grabó 3 narcocorridos y ganó la confianza completa de una organización criminal que utilizaba la música como fachada para operaciones de narcotráfico. La operación había comenzado cuando la División de Inteligencia de la SSPC detectó patrones sospechosos en las giras del grupo fugitivo. Siempre tocaban en municipios específicos de Tamaulipas. Sus contratos se pagaban en efectivo, sus rutas coincidían con movimientos de cargamentos de fentanilo y varios de sus corridos contenían referencias que los analistas identificaron como mensajes cifrados entre células criminales. El agente Acorde, cuyo nombre real permanece clasificado por razones de seguridad, había sido seleccionado entre 200 candidatos por su habilidad musical natural, su experiencia en operaciones encubiertas y su conocimiento del mundo del narcocorrido. Durante 3 meses de preparación había aprendido a tocar guitarra, a modular su voz para cantar corridos, a memorizar la historia completa de músicos regionó y a desarrollar una personalidad que pudiera resistir el escrutinio de criminales experimentados en detectar infiltrados. Su historia de cobertura era perfecta, explicó Harfuch. Era originario de Michoacán, había trabajado en grupos pequeños en ferias locales, tenía familia en Estados Unidos, conocía las canciones clásicas del género y, lo más importante, tenía la actitud necesaria para ganarse la confianza de músicos que sabían que su supervivencia dependía de identificar correctamente en quién podían confiar. La infiltración se ejecutó a través de un contacto en el mundo musical que colaboraba con las autoridades federales. El grupo fugitivo necesitaba un guitarrista de apoyo para su temporada de otoño, y el agente Acorde fue presentado como un músico experimentado que buscaba oportunidades en el circuito fronterizo. Durante las primeras semanas, el agente había documentado el funcionamiento básico del grupo, horarios de ensayo, rutas de viaje, contactos con promotores, relaciones con otros músicos. Pero a medida que ganaba confianza, comenzó a descubrir la estructura criminal que operaba detrás de la fachada musical. Los promotores de conciertos eran operadores financieros del Cartel del Golfo.
Los pagos en efectivo se dividían entre la banda y una cuota que se enviaba directamente a líderes criminales. Algunos instrumentos tenían compartimentos secretos para transportar fentanilo en pequeñas cantidades, y las letras de ciertos corridos contenían información sobre rutas, horarios y operaciones que se comunicaban entre células durante las presentaciones. El agente Acorde documentó una operación criminal sofisticada que utilizaba la industria musical como plataforma integral de narcotráfico, reveló Harfuch. No era solo lavado de dinero. Era transporte de drogas, comunicación cifrada, reclutamiento de jóvenes y legitimación social de líderes criminales a través de corridos que los presentaban como héroes populares. Pero la operación más arriesgada de la gente había sido cuando el grupo fugitivo fue invitado a tocar en la fiesta privada de un líder del Cartel del Golfo en febrero de 2025. Durante esa noche, había grabado conversaciones donde se planeaba la eliminación de músicos de grupos rivales que cantaban para el bando equivocado. Las grabaciones que reprodujo Omar García Harfuch durante su conferencia revelaron el nivel de riesgo que había enfrentado el agente Acorde durante su infiltración de 8 meses en el mundo del narcoentretenimiento fronterizo. Estoy grabando esto porque no sé si voy a salir vivo de la gira de este fin de semana. Se escuchaba la voz del agente en una grabación de marzo de 2025. Los líderes del grupo están nerviosos. Han estado recibiendo amenazas de músicos rivales y creo que sospechan que alguien está filtrando información a las autoridades. La operación había llegado a su punto más peligroso cuando el grupo fugitivo fue contactado para tocar en un evento donde se presentarían varios grupos musicales vinculados a carteles rivales. Los organizadores querían que cada banda interpretara corridos que desafiaran directamente a las organizaciones enemigas, convirtiendo el concierto en una declaración de guerra musical con audiencia de miles de personas. El agente Acorde se encontró en una situación donde tocar la canción equivocada podría haber significado una sentencia de muerte inmediata, no solo para él, sino para todo el grupo, explicó Harfuch. Los músicos del narcocorrido viven constantemente en esa tensión. Un verso mal interpretado, una canción dedicada a la persona incorrecta, una negativa a tocar el tema solicitado puede resultar en ejecución inmediata. Las grabaciones documentaron conversaciones donde los integrantes del grupo fugitivo discutían abiertamente las amenazas que habían recibido de organizaciones rivales. Había músicos que habían sido asesinados por cantar corridos dedicados a líderes del bando equivocado. Había grupos completos que habían desaparecido después de negarse a tocar en eventos controlados por carteles específicos. Pero la información más valiosa que había conseguido el agente Acorde no era sobre el grupo fugitivo, sino sobre la red completa de músicos, promotores, productores y distribuidores que operaban como una industria criminal paralela en la frontera norte. Descubrimos que existe una estructura empresarial completa dedicada al narcoentretenimiento, reveló Harfuch. Productores que graban corridos por encargo de líderes criminales, promotores que organizan conciertos para legitimar el lavado de dinero, distribuidores que transportan drogas en equipos de sonido y músicos que funcionan como mensajeros entre células criminales en diferentes estados. El agente había documentado reuniones donde se discutía el precio de corridos dedicados a líderes específicos. 50,000 pesos por una canción básica, 200,000 pesos por un corrido que narrara operaciones específicas, 500,000 pesos por composiciones que incluyeran nombres reales y detalles de enfrentamientos con autoridades. Pero lo más escalofriante de las grabaciones era escuchar las conversaciones donde se planeaban las ejecuciones de músicos que habían traicionado a sus patrocinadores criminales. El mundo del narcocorrido tenía sus propias reglas de lealtad y la violación de esos códigos se castigaba con muerte. Una noche en abril, mientras el grupo viajaba hacia un concierto en Nuevo Laredo, escuché una conversación telefónica donde se ordenaba la ejecución de un guitarrista que había estado cantando para carteles rivales, relató Harfuch citando el reporte del agente. La frialdad con que se planeaba el asesinato de un músico, como si fuera una decisión empresarial, me confirmó que había infiltrado una organización donde la música era solo una herramienta más de control territorial y eliminación de enemigos. La operación había estado a punto de colapsar en varias ocasiones cuando miembros del grupo comenzaron a sospechar que alguien estaba filtrando información a las autoridades. Los arrestos de promotores vinculados al cartel, las redadas en estudios de grabación, las detenciones de distribuidores de corridos habían generado paranoia entre los músicos que sabían que su supervivencia dependía de mantener secretos criminales. La grabación más perturbadora que reprodujo Omar García Harfuch durante su conferencia correspondía a la noche del 25 de mayo de 2025, cuando el agente Acorde documentó en tiempo real los últimos momentos del grupo fugitivo antes de su desaparición. Son las 8:30 de la noche. Acabamos de llegar a lo que se suponía que era el lugar del concierto, pero esto es un terreno baldío.
Se escuchaba la voz tensa de la gente en la grabación. Los muchachos están nerviosos. El promotor no ha llegado y nadie contesta los teléfonos. Creo que algo está muy mal aquí. El agente acorde había estado con el grupo fugitivo durante toda la tarde del 25 de mayo. Habían ensayado en la mañana, habían comido juntos, habían viajado en la misma camioneta hacia lo que creían era un concierto privado en Reynosa. Durante todo ese tiempo había documentado conversaciones normales entre músicos que no tenían idea de que se dirigían hacia una trampa mortal. La última conversación que grabé de los integrantes del grupo fue sobre sus planes para el fin de semana siguiente, reveló Harfuch. Hablaban de visitar a sus familias, de un concierto en Monterrey, de las canciones que querían componer. Eran jóvenes con sueños musicales que nunca imaginaron que estaban siendo utilizados por organizaciones criminales hasta que fue demasiado tarde. Según el testimonio de la gente, la situación comenzó a deteriorarse cuando llegaron al lugar del supuesto concierto y encontraron un terreno baldío sin escenario, sin público, sin equipo de sonido. Los integrantes del grupo intentaron comunicarse con el promotor, pero todos los números telefónicos estaban fuera de servicio. A las 8:45 llegaron 3 camionetas con vidrios polarizados. Continuaba la grabación de la gente. Bajaron hombres armados que dijeron que el concierto se había cancelado y que teníamos que acompañarlos para resolver un problema de pagos pendientes. Los muchachos intentaron explicar que ellos no manejaban los aspectos financieros, pero los hombres no estaban interesados en explicaciones. En ese momento crítico, el agente acorde había tomado la decisión que le salvó la vida, pero que se convertiría en una carga psicológica permanente. Utilizó su entrenamiento en operaciones especiales para separarse del grupo sin que los captores se dieran cuenta. Cuando vi que los estaban subiendo a las camionetas por la fuerza, supe que era una ejecución planificada, explicó Harfuch citando el reporte del agente. Mi protocolo de seguridad era claro. Si la operación se comprometía y mi vida estaba en peligro, tenía autorización para extraerme inmediatamente. Pero eso significaba abandonar a 5 personas que habían confiado en mí durante 8 meses. La última grabación del agente esa noche documentó el momento en que las camionetas se alejaron con los integrantes del grupo fugitivo. Había intentado seguirlas, pero perdió el rastro en las carreteras rurales de Tamaulipas. Inmediatamente activó su protocolo de emergencia y se comunicó con su coordinador en la SSPC. El agente acorde había cumplido su misión de infiltración. Había documentado evidencia suficiente para desmantelar la red criminal, pero no había podido prevenir la ejecución de las 5 personas con quienes había vivido durante 8 meses, declaró Harfuch con evidente emoción. Esa es la realidad de las operaciones encubiertas. A veces la información que necesitamos para proteger a la sociedad se obtiene a un costo humano que nuestros agentes cargan de por vida. Los cuerpos del grupo fugitivo fueron encontrados 2 días después en una zona rural de Reynosa. La investigación posterior confirmó que habían sido ejecutados por miembros del Cartel del Golfo como castigo por haber cantado corridos dedicados a líderes de organizaciones rivales durante su último concierto público. La información recopilada por el agente acorde durante sus 8 meses de infiltración permitió a Omar García Harfuch desmantelar la red de narcoentretenimiento más sofisticada que había operado en la frontera norte, con ramificaciones en 6 estados y conexiones con distribuidores en Estados Unidos. Gracias al trabajo del agente acorde, hemos ejecutado 47 órdenes de aprehensión contra productores, promotores, distribuidores y músicos que participaban conscientemente en operaciones de lavado de dinero a través de la industria del corrido, anunció Harfuch durante su conferencia. La operación Melodía Encubierta había revelado que la red criminal utilizaba la industria musical como plataforma integral de narcotráfico. Los conciertos funcionaban como reuniones de coordinación entre células. Los estudios de grabación lavaban dinero a través de contratos ficticios. Los distribuidores de música transportaban fentanilo en equipos de sonido modificados. Pero el descubrimiento más impactante había sido la existencia de un catálogo criminal, donde líderes de carteles podían encargar corridos específicos para enviar mensajes a rivales, para reclutar jóvenes en universidades, para intimidar a autoridades locales y para legitimar su imagen pública a través de narrativas heroicas. Encontramos evidencia de que algunos corridos se componían específicamente para ser interpretados en zonas donde los carteles querían expandir su influencia, explicó Harfuch. La música funcionaba como propaganda criminal dirigida a comunidades específicas, especialmente a jóvenes vulnerables que veían en las letras una glorificación del narcotráfico como alternativa de vida. Los análisis financieros realizados por la SSPC confirmaron que la red lavaba aproximadamente 200 millones de pesos mensuales a través de contratos musicales ficticios, derechos de autor inventados, giras fantasma que se reportaban como exitosas y ventas digitales infladas artificialmente. Los productores vinculados a la red habían creado sellos discográficos que existían solo en papel, pero que reportaban ganancias millonarias por concepto de regalías de corridos que nunca se habían compuesto.
Los promotores organizaban conciertos privados que costaban 500,000 pesos por noche, pero donde solo se presentaban grupos de 5 personas ante audiencias de narcotraficantes. La industria del narcocorrido había desarrollado una estructura empresarial paralela completamente funcional, reveló Harfuch. Tenían contratos, facturas, estados financieros, reportes de ventas, todo perfectamente documentado para justificar el movimiento de dinero ilegal como si fueran ganancias legítimas de la industria musical. Pero lo más escalofriante del esquema era el seguro de vida que ofrecían a músicos dispuestos a cantar corridos peligrosos. Por 100,000 pesos adicionales, los carteles garantizaban protección armada para músicos que interpretaran corridos que podrían generar represalias de organizaciones rivales. El agente Acorde había documentado reuniones donde se negociaban estos seguros como si fueran pólizas comerciales normales. Los músicos firmaban contratos donde se comprometían a cantar exclusivamente para un cartel específico a cambio de protección, pagos garantizados y, en caso de muerte, compensación económica para sus familias. Descubrimos que algunos músicos vivían literalmente como prisioneros dorados, explicó Harfuch. Ganaban mucho dinero, tenían protección armada, vivían en casas de seguridad, pero no podían cambiar de repertorio, no podían negarse a tocar en eventos específicos, no podían salir del circuito criminal sin autorización. Era una esclavitud musical disfrazada de éxito artístico. La información de la gente también permitió identificar estudios de grabación en Tijuana, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez que funcionaban como centros de lavado de dinero. Grababan cientos de corridos que nunca se distribuían comercialmente, pero que se reportaban como éxitos musicales para justificar transferencias millonarias entre cuentas bancarias controladas por los carteles. Durante la conferencia de prensa, Omar García Harfuch reveló los reportes psicológicos del agente Acorde que documentaban el costo emocional de vivir durante 8 meses como músico infiltrado entre personas que había llegado a considerar amigos antes de presenciar su ejecución. El agente Acorde desarrolló vínculos emocionales reales con los integrantes del grupo fugitivo, explicó Harfuch. Durante 8 meses compartió hoteles, comidas, ensayos, conversaciones personales. Para mantener su cobertura, tuvo que actuar como un amigo genuino mientras documentaba evidencia que sabía podría ser utilizada en su contra. Los reportes psicológicos semanales que había enviado el agente a sus supervisores mostraban la evolución de una operación que comenzó como infiltración profesional y se convirtió en dilema moral cuando desarrolló afecto real por las personas que vigilaba. En los primeros reportes, el agente describía a los integrantes del grupo como objetivos y sujetos de investigación, reveló Harfuch. Pero a medida que pasaron los meses, comenzó a referirse a ellos por sus nombres, a mencionar sus historias personales, sus problemas familiares, sus sueños musicales. Había desarrollado empatía genuina por jóvenes que habían sido reclutados por el crimen organizado sin comprender completamente las consecuencias. El momento más difícil de la operación había llegado en abril, cuando uno de los integrantes del grupo confió a la gente que quería abandonar el mundo del narcocorrido porque tenía miedo de las represalias, pero que no sabía cómo salir sin poner en peligro a su familia. El agente se encontró en una situación donde tenía información que podría haber salvado la vida de esa persona, pero revelarla habría comprometido la operación completa, explicó Harfuch. Esos son los dilemas éticos que enfrentan nuestros agentes encubiertos. Mantener su cobertura puede significar permitir que sucedan tragedias que podrían prevenir. Los últimos reportes del agente antes del 25 de mayo mostraban signos claros de estrés psicológico. Había comenzado a cuestionar si la información que estaba recopilando justificaba el riesgo al que estaba exponiendo a personas que consideraba inocentes manipuladas por organizaciones criminales. Sé que mi trabajo es documentar actividad criminal, pero estos muchachos no son criminales, escribía el agente en su reporte del 20 de mayo. Son músicos jóvenes que fueron reclutados por promotores que nunca les explicaron que estaban trabajando para carteles. Cuando se den cuenta de la verdad, va a ser demasiado tarde para todos. Después de presenciar la ejecución del grupo fugitivo, el agente Acorde había solicitado retiro del servicio activo. Los psicólogos de la SSPC diagnosticaron trastorno de estrés postraumático relacionado con lo que denominaron traición operacional involuntaria, el trauma de desarrollar vínculos emocionales con personas que posteriormente fueron victimadas. El agente Acorde cumplió su misión de manera ejemplar, pero el costo personal fue extremo, declaró Harfuch. Vivió durante 8 meses fingiendo ser alguien que no era. Desarrolló afecto genuino por personas que vigilaba profesionalmente y finalmente presenció la ejecución de quienes habían llegado a considerar amigos. Ese es el sacrificio que hacen nuestros agentes encubiertos para proteger a la sociedad de organizaciones criminales. Harfuch anunció que el agente recibiría la más alta condecoración al valor que otorga la SSPC, pero que su identidad permanecería clasificada de por vida para proteger su seguridad y la de su familia. Hay héroes anónimos que arriesgan sus vidas para combatir el crimen organizado desde adentro, declaró Harfuch.
El agente Acorde es uno de ellos. Su trabajo permitió desmantelar una red criminal que estaba corrompiendo a jóvenes músicos y utilizando la industria del entretenimiento para operaciones de narcotráfico. Pero el precio que pagó por esa información nos recordará siempre el costo humano de la lucha contra las organizaciones criminales. La revelación de la Operación Melodía Encubierta obligó a Omar García Harfuch a desarrollar protocolos completamente nuevos para proteger a músicos jóvenes del reclutamiento por parte de organizaciones criminales y para regular la industria del narcocorrido sin violar derechos constitucionales de expresión artística. No podemos prohibir géneros musicales específicos porque eso violaría la libertad de expresión, explicó Harfuch durante su conferencia. Pero sí podemos investigar y procesar a quienes utilizan la música como plataforma para operaciones criminales, especialmente cuando esas operaciones involucran el reclutamiento y victimización de jóvenes artistas. Los protocolos implementados por la SSPC después de la operación incluían 3 ejes fundamentales. Primero, investigación financiera obligatoria de productores y promotores que manejaran volúmenes inusuales de dinero en efectivo sin fuentes documentadas. Segundo, protección especial para músicos que denunciaran presión criminal para interpretar corridos específicos o para participar en eventos controlados por carteles. Tercero, programas de prevención en escuelas de música para educar a jóvenes sobre las tácticas de reclutamiento utilizadas por organizaciones criminales. La industria musical legítima tiene derecho a operar sin interferencia gubernamental, declaró Harfuch. Pero cuando esa industria se utiliza para lavar dinero, transportar drogas, reclutar jóvenes para actividades criminales y legitimar la imagen de narcotraficantes, entonces se convierte en objetivo de investigación federal. El programa de protección para músicos amenazados por carteles había sido diseñado específicamente a partir de las lecciones aprendidas durante la Operación Melodía Encubierta. Músicos que recibieran amenazas por negarse a tocar para organizaciones específicas podrían solicitar protección federal temporal mientras las autoridades investigaban las amenazas. Pero el protocolo más controversial era el sistema de alertas musicales, que permitía a las autoridades monitorear eventos donde se interpretaran corridos que contuvieran referencias específicas a líderes criminales activos, operaciones recientes de narcotráfico o amenazas directas contra autoridades. No estamos censurando música, aclaró Harfuch ante las críticas de organizaciones de derechos humanos. Estamos monitoreando eventos donde la música se utiliza para coordinar actividades criminales, para enviar mensajes entre células de carteles y para reclutar jóvenes vulnerables. La diferencia es crucial. La industria del entretenimiento había respondido de manera dividida a los nuevos protocolos. Algunos productores legítimos habían expresado apoyo a medidas que protegieran a músicos jóvenes del reclutamiento criminal. Otros habían criticado lo que consideraban interferencia gubernamental en la creatividad artística. Entendemos las preocupaciones sobre libertad de expresión, declaró Harfuch. Pero cuando jóvenes músicos están siendo asesinados por organizaciones criminales que los utilizan como herramientas de propaganda y operaciones, entonces la protección de vidas humanas debe ser prioridad sobre consideraciones artísticas abstractas. El impacto más inmediato de la revelación de la operación había sido la cancelación voluntaria de docenas de conciertos en la frontera norte, donde promotores no podían garantizar que no estaban vinculados a organizaciones criminales. Varios estudios de grabación habían cerrado temporalmente para someterse a auditorías financieras voluntarias, pero Harfuch también anunció la creación de un programa de música alternativa que ofrecería oportunidades legítimas a jóvenes músicos interesados en géneros regionales sin las presiones criminales que caracterizaban el circuito del narcocorrido. Vamos a crear espacios seguros donde jóvenes talentosos puedan desarrollar carreras musicales sin ser reclutados por organizaciones criminales, declaró Harfuch. La música regional mexicana es patrimonio cultural que no debe ser monopolizado por el crimen organizado. El programa incluía festivales patrocinados por el gobierno federal, estudios de grabación subsidiados para músicos que se comprometieran a no aceptar contratos con promotores vinculados al narco, y un sistema de certificación que garantizaría a las audiencias que los conciertos eran completamente independientes de influencias criminales. La Operación Melodía Encubierta había demostrado que la frontera entre entretenimiento y crimen organizado se había vuelto tan delgada que músicos genuinos no podían distinguir entre oportunidades legítimas y reclutamiento criminal hasta que era demasiado tarde. Apenas días después de que Omar García Harfuch revelara la existencia del agente Acorde, México sigue procesando la historia de un hombre que había aprendido a tocar guitarra y a cantar corridos para infiltrar una de las operaciones criminales más sofisticadas del país. La Operación Melodía Encubierta había expuesto una realidad incómoda. El crimen organizado había penetrado tan profundamente en la industria del entretenimiento que jóvenes músicos talentosos estaban siendo reclutados sin su conocimiento para operaciones de narcotráfico, lavado de dinero y propaganda criminal.
El agente Acorde había sacrificado 8 meses de su vida, había desarrollado habilidades musicales que nunca pensó que necesitaría. Había vivido la tensión constante de mantener una identidad falsa entre personas armadas que no dudaban en ejecutar a quienes traicionaran su confianza. Pero sobre todo, había cargado con el peso psicológico de presenciar la ejecución de 5 personas que habían llegado a considerar amigos, sabiendo que su misión era documentar criminales, pero que las víctimas eran jóvenes manipulados por organizaciones que explotaban sus sueños musicales. La revelación de Harfuch había demostrado que la lucha contra el crimen organizado requiere agentes dispuestos a infiltrar mundos que nunca imaginaron, a desarrollar habilidades que no están en manuales de entrenamiento policial, a vivir dobles vidas que los marcan psicológicamente de por vida. El agente Acorde había cumplido una misión que permitió desmantelar una red que lavaba 200 millones de pesos mensuales y que estaba corrompiendo a toda una generación de músicos jóvenes. Pero el precio de esa información había sido presenciar la muerte de 5 personas cuyo único error fue soñar con hacer música en un país donde hasta los sueños pueden ser utilizados por el crimen organizado. La verdad completa sobre el agente infiltrado en el grupo fugitivo ya está expuesta. Una operación de inteligencia que reveló cómo el crimen organizado había convertido la industria musical en plataforma integral de narcotráfico, reclutando a jóvenes músicos que nunca comprendieron que sus sueños artísticos estaban siendo utilizados para operaciones criminales. Pero esta historia trasciende el caso específico. Es la prueba de que agentes federales están dispuestos a arriesgar sus vidas y su estabilidad psicológica para infiltrar organizaciones criminales desde adentro, desarrollando habilidades impensables y viviendo identidades falsas durante meses para proteger a la sociedad de amenazas que operan en los espacios más inesperados. Si crees que operaciones como Melodía Encubierta necesitan seguir exponiéndose para que la sociedad comprenda el precio que pagan los agentes encubiertos en la lucha contra el crimen organizado, suscríbete inmediatamente a este canal y activa la campanita de notificaciones. Cada semana revelamos operaciones de inteligencia que muestran cómo Omar García Harfuch está combatiendo amenazas criminales desde ángulos que nunca habías imaginado. Comparte este video para que más personas entiendan que la seguridad nacional depende de agentes anónimos dispuestos a vivir dobles vidas en los ambientes más peligrosos del país. La memoria del agente Acorde y de los 5 integrantes del grupo fugitivo merece que sigamos exigiendo justicia para víctimas del crimen organizado y reconocimiento para héroes que arriesgan todo para protegernos. Comenta abajo si sabías que existían agentes federales infiltrados en el mundo de la música regional y cuál fue tu reacción al descubrir que el narco había penetrado tan profundamente en la industria del entretenimiento. Y quédate pendiente porque la próxima semana revelaremos otra operación encubierta de García Harfuch que está infiltrando agentes en espacios donde nunca sospecharías que opera el crimen organizado. La diferencia entre una sociedad vulnerable al crimen organizado y una sociedad protegida a menudo depende de agentes como Acorde, que están dispuestos a aprender cualquier habilidad, a vivir cualquier identidad, a soportar cualquier costo psicológico para combatir amenazas criminales desde adentro. Suscríbete ahora y mantente informado de las operaciones de inteligencia más arriesgadas que está ejecutando México para proteger a sus ciudadanos del crimen organizado.